Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy quería seguir compartiendo con ustedes este tema de la fe que abarca innumerables versículos en la Biblia. Podemos sacar cantidades de enseñanzas de la fe. Y esta mañana meditaba en algo que el Señor ponía en mi corazón y era nuestro peregrinaje. Y me di a la tarea de investigar este peregrinaje en la Biblia y aparecen innumerables versículos desde el Génesis a todos, durante todo el recorrer de la Biblia aparecen innumerables versículos sobre el peregrinaje y me detuve en unos versículos que encontré en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, desde el versículo 9 aproximadamente habla de lo que nosotros denominamos el pabellón de la fe o los héroes de la fe y habla de todos los patriarcas. Pero el versículo 13 habla de que todos estos patriarcas y todos estos héroes de la fe, ellos fueron conscientes de que su ciudadanía o su reino o la ciudad a la cual ellos pertenecían no era de aquí. Y simplemente se dedicaron fue a peregrinar, vivieron en la tierra como peregrinos y vivieron en carpas. Y cuando uno lee también la historia del pueblo de Israel, pienso que Dios los mantuvo siempre en carpas también, no en sitios fijos, para hacerles entender que nosotros éramos peregrinos, que solamente aquí vamos a estar durante un tiempo, con un propósito en específico. Y pienso que ese propósito en específico que Dios nos da a cada uno de nosotros es aprender a amarlo y a conocerlo, aprender a depositar nuestra fe en Él. Cuando uno lee la Biblia como un contexto general, uno se da cuenta que nuestro espíritu viene de Dios, dice Eclesiastés también. Y cuando muramos, nuestro espíritu va a Él también. Entonces, quiere decir eso que Él nos da el espíritu y Él también lo quita. Y en nuestro transcurrir o nuestro peregrinaje aquí en esta tierra, pienso que es un proceso de aprender a amarlo y conocerlo. Y cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, aprendemos a conocerlo, aprendemos a depositar nuestra fe solamente en Él, podemos entender que nuestra ciudadanía o que nuestro reino no es de este mundo, que tenemos una ciudad en lo celestial, que cuando Cristo venga por cada uno de nosotros, nos iremos con Él a esa ciudad celestial, que incluso Apocalipsis en el capítulo, parte del capítulo 21 y 22 lo describe, esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Ah, entonces cuando nosotros entendemos que solamente a través del amor podemos acceder a esta ciudad celestial, entonces podemos saber que somos peregrinos, que solamente hemos venido aquí con una misión de aprender a conocerlo y amarlo para vivir una eternidad con Él. Y cuando uno lee estos patriarcas le queda esa sensación de que ellos sabían y entendían que estaban aquí solamente como peregrinos y que su propósito había sido aprender a conocer a Dios, aprender a amar a Dios. Porque no tiene sentido que si Dios nos da el Espíritu y nuestro espíritu vuelve a Él, no tiene sentido que vivamos una eternidad sin haberlo aprendido a amar. O sea, Dios no quiere que por Él habernos dado el Espíritu o que nuestro espíritu sea de Él, estemos una eternidad con Él solamente porque Él nos creó, sino que estemos con Él una eternidad porque lo aprendimos a amar, lo aprendimos a conocer. Y si ustedes se dan cuenta, el, la Biblia, por así decirlo, el testimonio de Jesús, las enseñanzas de la Biblia han perdurado durante muchísimos años y todavía aún permanecen. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de nosotros los seres humanos, aprender a conocer a Dios, aprender a amar a Dios, y ese es el único medio que Él nos dejó, como hablamos en alguna enseñanza pasada. La Biblia es un medio para llegar a conocerlo, un medio para aprender a amarlo, no es el fin. El fin es aprender a amarlo, aprender a conocerlo realmente a través de la palabra muchas veces. Entonces yo los invito hoy, mi hermano, a que reflexionemos un poquito en esto, en que no debemos amañarnos ni amoldarnos realmente a las cosas de este mundo, ni pensar que vamos a vivir una eternidad aquí, sino que aprendamos a conocer al Señor, aprendamos a amarlo, aprendamos a caminar en sus caminos y saber y entender que nuestra ciudadanía no es de aquí, que hay una ciudad celestial que nos está esperando, donde pasaremos una eternidad con Él. Y que nuestra peregrinar
aquí en esta tierra es solamente momentáneo. Por eso la palabra habla de que somos peregrinos, solamente unos peregrinos. Entonces estemos tranquilos y confiados que si hemos aprendido a amar al Señor, estaremos en esa ciudad hermosa, celestial que nos está esperando. Espero que este mensaje, mi hermano, construya tu vida, te edifique y en algo nos ayude en este caminar diario con nuestro Señor. Que la paz, la gracia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.